patrono fundador de esta institución en el año 96, junto con personalidades destacadas y algunas ya fallecidas, como Osvaldo Payá, como Gustavo Arcos, como Jorge Mascanosa. Y en aquel año 96 Elizardo puso una piedra en esta institución que les acoge a ustedes, acoge a los cubanos que vienen a España y les ayudamos con la medida de nuestras posibilidades, y una institución que, en fin, realiza diversas publicaciones y realizamos una intensa ayuda en el interior de Cuba, como puede certificar y explicar en su momento Elizardo Sánchez. Las relaciones hispano-cubanas, como saben ustedes, es el objeto de esta fundación y atraviesan un momento un poco singular debido al fallecimiento del señor Payá y al hecho de que siempre es un tema delicado por la situación de dictadura que padece Cuba, ¿no? Pero yo creo que sobre todo esto nos va a hablar Elizardo Sánchez y va a responder a sus preguntas a partir de este momento. Nada más y muchas gracias. Sí. Ante todo, igualmente, las gracias por su presencia aquí. Me voy a valer de que estoy en presencia de gente informada para ahorrarnos los detalles y ahorrarles el tiempo a ustedes. Pues me honra estar en esta institución de la cual soy miembro fundador, en un punto de apoyo notabilísimo que tienen las fuerzas democráticas de Cuba en España y en Europa, y tiene un nombre que significa mucho, porque habla de las relaciones entre España y Cuba, que son casi dos y la misma cosa. Y es un punto también de referencia para nosotros. De hecho, cada vez que paso por aquí, pues es el sitio donde recibo los mayores apoyos para trabajar. Por cierto, es la primera vez en los últimos 11 años que logro salir de Cuba, porque durante todo ese tiempo el régimen, que habla por ahí de no sé cuál bloqueo de Estados Unidos, pues para no quedarse atrás, bloquea todas las libertades de los cubanos, ¿no? Y en los últimos tiempos ha bloqueado el derecho nuestro a poder salir de la isla y volver. Yo fui el primero en salir de Cuba en 1988, reivindicando mi derecho a regresar. Y es el caso que regresé para asombro del régimen, que no paró mientes, no se abstuvo de decírmelo, que ellos no esperaban que yo regresara, ¿no? Es decir, que tenían ya entonces una idea bien clara de la naturaleza irracional de su forma de gobierno cuando alguien pues se atrevía a volver. Bueno, en este minuto en que ya han venido, yo hago como el número 19, según me dijo un periodista cubano, de los disidentes que hemos podido salir en estos tiempos después de los cambios en la política migratoria que el gobierno de los hermanos Castro, y no digo gobierno comunista porque conozco bien el concepto del comunismo, y lo que impera en Cuba es un régimen unipersonal, prácticamente una especie de clan familiar, de suerte que si el propio Carlos Marx viviera en Cuba, en estos años estaría encarcelado o fusilado. No menciona a Santiago Carrillo porque es menos universal, es más cercano, pero ese gobierno no tiene nada que ver con ninguna ideología racional. Ahora mismo, como han salido tanto, yo hago el 19, algunos colegas han ofrecido testimonios muy elocuentes, como Giovanni Sánchez, Berta Soler, etc. Y corre el riesgo de llover sobre mojado. No tengo mucho que agregar a los dichos por ella, pero desde mi modesta perspectiva de 45 años que llevo ya en la resistencia no violenta frente al régimen totalitario, puedo decirles que en los últimos meses, digamos lo que va de año, se aprecia una notabilísima tendencia a la unidad y a la convergencia en las fuerzas democráticas cubanas, que siempre han dado una imagen de una especie de sopa de letras,
hace unos 25 años los disidentes militantes actuando abiertamente en las calles de Cuba, como lo hacían Havel y sus amigos, o Sájarov y un puñado de personas en la enorme Unión Soviética, pues en Cuba éramos menos de 10. De esos 10, el único que queda en la isla soy yo, otros han fallecido lamentablemente, otros debieron marchar al exilio debido a la represión, y ahora somos miles y miles los que decimos abiertamente que no aceptamos el presente estado de cosas, para no hablar de los millones que para nada apoyan al régimen, aunque forman parte de una mayoría silenciosa. Por eso es que el gobierno no permite ni organiza elecciones libres, porque sería derrotado. Es una muestra de pragmatismo totalitario, no hacer elecciones donde la gente pueda escoger entre varias propuestas, porque en la intimidad del voto secreto la gente votaría en contra, lo cual es lógico, en contra de los 50 años de pobreza, de desesperanza, más que en cuanto al aspecto material. Y ahora, lo más notable de lo que puedo testimoniar aquí es esta tendencia a la convergencia y al surgimiento de líderes jóvenes, lo cual es realmente muy alentador. No solo Giovanni Sánchez, que es como la guinda del helado, o sea, algo notabilísimo, ella es muy joven. Hay otros tan jóvenes como ella que se desenvuelven en el campo político. Puedo mencionar el caso de José Daniel Ferrer García, que ahora alguien surgido del movimiento Cristiano Liberación, colaborador de Osvaldo Payá en cierto momento, y ahora mismo está en huelga de hambre en la región oriental, en unión de más de 45 de sus colegas protestando por la brutal represión política, sobre todo en el oriente del país, brutal, incluso con el empleo de fuerza bruta, o sea, de golpeaduras, patadas en el suelo a los detenidos. Y salí de Cuba con esa situación en marcha y es una preocupación personal que tengo. Pero también Guillermo Fariñas, Félix Navarro, Iván Hernández Carrillo y otros muchos. O sea, ahora mismo el movimiento disidente militante está integrado por miles de personas. Esa mayoría que yo represento aquí, estoy con mandato en Europa, de aquí me voy a Ginebra, un tema de derechos humanos, porque por demás la agenda con la que viajo es estrictamente de derechos humanos, que es en el campo en el que trabajo hace ya mucho tiempo. Al principio estuve involucrado en temas políticos, muy al principio, apoyé el gobierno surgido de la revolución, no voy a hacer una biografía aquí, pero debo decirlo, porque yo provengo del movimiento comunista tradicional cubano, piensen algo así como el carrillismo, Santiago Carrillo, etc. Una organización que se disolvió en 1960 y como militante de izquierda apoyé la revolución y el gobierno que surgió hasta que rompimos con él hacia el año 1967 y desde entonces data nuestro disenso desde la izquierda frente al régimen. Pero bueno, eso fue hace tiempo, ya hace más de 25 años que trabajo solamente en el campo de derechos humanos. Y desde ese ángulo debo decirle que en Cuba sigue persistiendo la peor situación en toda Iberoamérica en materia de derechos civiles y políticos y en general de derechos humanos. Y es algo que estamos dispuestos a discutir con cualquier experto en la materia, o en las Américas o en Europa. Nosotros simplemente estamos allí, sobre el terreno, ¿no? De una manera minuciosa, el régimen totalitario violenta y sigue violentando todos estos derechos al tiempo que emite falsas señales de cambio para engañar a la comunidad internacional. Ahora mismo el gobierno pudiera estar persiguiendo la suscripción de acuerdos bilaterales preferenciales o de un acuerdo bilateral preferencial con la Unión Europea, y para ello emite estas falsas señales, ¿no? De que hay cambio en aspectos económicos, de que personas como yo mismo, o sea, diversos cubanos que no podían viajar al exterior, podemos viajar, lo cual no significa mucho, porque al tiempo que dejan viajar a un cierto grupo de cubanos, a más de 1 millón que están en el exterior, o a muchos dentro de ese más de 1 millón, a miles y miles, el gobierno no les permite regresar a su hogar nacional, porque el gobierno
ha asumido la propiedad de la isla, son los dueños de vidas y haciendas. Y entonces pues hay miles y miles de cubanos que ellos dicen, no, no pueden volver a Cuba, simplemente, aunque si se hace una encuesta con el pueblo, la gente diría, bueno, pues los cubanos que vengan, sobre todo a tantos cubanos que les ha ido muy bien en el exilio y la diáspora. Muchos son empresarios exitosos y deben ayudar en gran medida a la reconstrucción de nuestro propio hogar nacional. Entonces, tengo un mandato de el liderazgo, o sea, la parte principal del liderazgo disidente al interior de Cuba, sobre todo de la Alianza Democrática Cubana, de la Unión Patriótica de Cuba, que dirige José Daniel Ferrer, y naturalmente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, en la que trabajo para expresar preocupación ante la posibilidad de que el gobierno de Cuba se salga con las suyas y logre la suscripción de un acuerdo bilateral preferencial, ¿se dice así? Básicamente, por la Unión Europea, cuando no tiene los méritos para ello. Sería una victoria para el régimen, una victoria en términos económicos, que serviría que el gobierno tenga más recursos para reprimir aún más al pueblo, porque hay represión política con todas las de la ley, pero más inquietante todavía es la represión contra toda la sociedad, que es algo que caracteriza a los regímenes totalitarios como era bajo el bloque soviético y como es ahora en Corea del Norte. Es decir, que la parte de mayor peso, la parte mayoritaria del liderazgo de la resistencia interna tiene esa inquietud, y esperamos que el gobierno no se salga con la suya, porque lo dicho por la Unión Europea en su día, en cuanto a esperar un mejoramiento en la situación de derechos humanos, pues eso no se ha dado por ninguna parte. O sea, la situación no solo es pésima, sino que ha empeorado por acumulación. O sea, a lo largo de 54 años pues hay esta acumulación de dificultades, de penurias, de sufrimientos humanos. Son 54 años de dificultades en una sola palabra. Esos son los dos aspectos que quería subrayar. Este avance que ha habido, no hace mucho tiempo, Lech Walesa, desde la altura de su liderazgo en Polonia, olvidando que algún día en Polonia eran unos poquitos y después fueron muchos, pues dice, bueno, los cubanos están muy divididos. Bueno, lo que ocurre en Cuba es que somos en buena medida españoles, y donde hay un cubano hay también un Quijote, y si hay dos cubanos, pues hay una discusión, y si hay tres, un partido político. O sea, la culpa es de acá, más que nuestra. Pero esa sopa de letras que ha sido durante décadas, si se quiere, se ha ido redefiniendo, y ahora puedo decirles con toda propiedad que hay una tendencia muy fuerte a la convergencia, se han identificado liderazgos representativos y hay líderes que estamos respetando mucho, y esperamos que en los meses subsiguientes eso se vea con mayor claridad. Espero ahora que con sus preguntas poder ser más racional, no hay una palabra para eso, ser más concreto, más explícito. Más concreto. Bueno, yo les voy a dar la palabra conforme la vayan pidiendo. Quería, de todas formas, informarles que el viaje del señor Sánchez está organizado y financiado tanto por la Fundación Hispano-Cubana como por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que hemos hecho un esfuerzo porque realmente, no solo porque es patrono de la Fundación, sino porque se conoce como personalidad destacada de la disidencia y de la oposición, ¿no? Y estamos haciendo un esfuerzo similar también con Guillermo Fariñas y con otros miembros del patronato que van a venir próximamente. Bueno, dicho esto, tienen su turno de palabras para las preguntas. Sí. Don Lizardo, de Iñaki Berrueta, de NTN 24. Quería preguntarles si durante los últimos meses han visto ustedes alguna flexibilización del régimen, debido a que desde España se está viendo que la venida de Giovanni Sánchez, de Berta Soler, usted mismo, está abriendo de alguna manera la posibilidad de comunicación, o por el contrario es una medida que no podían evitar debido a las nuevas tecnologías y a la presencia de todos ustedes en los nuevos medios. De por medio está el esfuerzo de Giovanni y tantos más, tantos muchos, o sea,
estos esfuerzos pacíficos, buscando mayores espacios de libertad. Pero creo que lo determinante ha sido la decisión del gobierno de emitir falsas señales de cambio para engañar a la comunidad internacional, lo cual ha hecho de manera persistente y lo está haciendo ahora con más fuerza que nunca, buscando objetivos muy concretos como estos de un posible acuerdo bilateral preferencial con la Unión Europea. Es decir, hasta el punto, ellos no lo dicen abiertamente, pero lo insinúan de tal manera, con tanta eficiencia, que es un gobierno que, aparte de tener una poderosa maquinaria de propaganda, de represión, capaz de intimidar casi a cada cubano, tienen también una maquinaria de propaganda grande, bien lubricada, tanto hacia el interior de Cuba como hacia el exterior, y han logrado inducir la sensación de que hay reformas en marcha, y no hay ni una sola reforma. Y yo vengo de allí dentro, ahora últimamente y años atrás, desde dentro del Gulag cubano, el enorme sistema carcelario que sigue en pie, más de 200 prisiones y campos de prisioneros en un país que nunca fue Cuba, un país de prisiones y prisioneros. Teníamos 14 prisiones pequeñas, casi todas, unos 4.000 presos en medio del gobierno anterior, que era la dictadura del general Batista. De ahí pasó a más de 200 prisiones y campos de prisioneros al mejor estilo soviético, con la asesoría de los soviéticos en su momento, en la década de los 60, y a tener de más de 100.000 presos, que había unos años atrás, ahora hay entre 60 y 65.000, lo cual es una barbaridad. Es la cifra más alta de toda Iberoamérica en términos relativos. Y ha logrado esto que, por ejemplo, en sectores académicos y en algunos gobiernos hablen de reformas en Cuba. Y eso es un contrasentido, es algo, además, completamente falso. O sea, no ha habido ninguna reforma. Cambios, eso sí. Cambios, pero de poca profundidad, como dice